Hola, en este vídeo vamos a ver cómo tratar circuitos de corriente continua con una batería que sean un poco más complicados que el circuito que hemos estado viendo anteriormente, que solo tenía una resistencia y una batería, ¿vale? Este es el circuito más simple. Y vamos a intentar poder tratar circuitos un poquito más complejos. El primero que vamos a ver es tener dos resistencias en serie, que se llama. Están en serie cuando toda la carga o toda la corriente eléctrica que pasa por la primera resistencia, que voy a llamar R1, también pasa por R2. Como están seguidas, toda la intensidad, por aquí circula una intensidad I, por aquí también, toda la intensidad que pasa por R1 pasa por R2. Estos son resistencias conectadas en serie. Vale, ¿cómo tratamos este circuito? Este circuito se tiene que tratar utilizando, igual que todos los demás, vamos a utilizar dos ideas claves. Uno que es la conservación de la carga eléctrica, que ya lo he dicho aquí, la intensidad, toda la carga por unidad de tiempo que pasa por R1 tiene que pasar por R2, y también la conservación de la energía, que no es más que el potencial que suben las cargas aquí, desde el menos hasta el más, pues luego tiene que caer en la primera resistencia y en la segunda. Como ya expliqué en un vídeo anterior, una carga que va circulando por aquí, llega al terminal negativo, sube en su potencial hasta el potencial que da la batería y luego cae en la primera resistencia y en la segunda hasta completar todos los voltios que ha subido en la batería. Eso es la conservación de la energía. Entonces vamos a utilizar estas dos ideas básicas para resolver este circuito, que consiste en ver cuál sería básicamente calcular, si conocemos cuál es el voltaje de la batería, calcular cuál es la intensidad dependiendo de cuánto sea la R1 y la R2. Vale, bueno, eso es relativamente sencillo en este caso. Vamos a poner una serie de puntos. Punto A, punto B, he llamado aquí, punto C en los cables. Y si queréis, bueno, estos dos no hace falta que los ponga porque ya hemos visto en un vídeo anterior que este punto eléctrico y este punto es el mismo porque están conectados por un cable, entonces no va a hacer falta. Lo que ya sabéis es que entre este punto, que es el mismo que el punto positivo de la batería, y este punto B, que es el punto negativo de la batería, pues va a haber la diferencia potencial que haya entre el borne positivo y el negativo, tantos voltios, que voy a llamar V, que es el potencial o la FEM de la batería, la fuerza electromotriz, yo que sea, pues 1,5 voltios, 12 voltios, etcétera, dependiendo de qué batería sea. Muy bien. Ahora, si consideráis la caída de tensión o diferencia potencial entre el punto A y el punto C, VA menos VC, ahí, como esto es una resistencia R1, podemos utilizar la ley de Ohm y decir que la intensidad que circula por esa resistencia multiplicado por el valor de la resistencia en ohmios me da la diferencia potencial. Esto es la ley de Ohm aplicada a R1. Ahora hacemos lo mismo con la R2. VC menos VB será I por R2. Subo un momentito para que veáis que es VC menos VB. V, el voltaje de este punto menos el de este punto, es decir, cuánto cae el voltaje en la resistencia 2 será I por R2.
El punto crucial aquí es que esta intensidad es la misma que esta, por eso las he llamado a las dos I, ¿vale? No tengo una I1 diferente a la I2, sino que son las dos iguales en este caso. No será así cuando tengamos resistencias en paralelo. Bueno, si combinamos estas dos, veis que si yo a la primera le sumo la segunda, tengo VA menos VC más VC menos VB es igual a IR1 más IR2. No he hecho más que sumar las dos ecuaciones, miembro a miembro, cómo se suman las ecuaciones. Muy bien. Perdón. Bueno. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que VC con VC se va y VA menos VB es precisamente el voltaje de la batería. Así que tengo V igual a VA menos VB. Y aquí puedo sacar factor común, la I es igual a I por R1 más R2. O si queréis, V es igual a I R1 más R2, de donde podría despejar la intensidad. Así. ¿Vale? Si conozco V y conozco las resistencias, puedo sacar la intensidad. Perfecto. Bueno, pues esto es todo lo que hay que saber en resistencias en serie, salvo que normalmente la manera de tratar para recordar todo esto fácilmente o para operar fácilmente es hablar del circuito equivalente. Circuito o resistencia equivalente. Es un concepto bastante simple que dice que yo puedo sustituir este circuito con dos resistencias por un circuito equivalente a todos los efectos de una sola resistencia. ¿Vale? ¿Y cuánto vale esa resistencia que llamamos R equivalente? Pues tiene que ser, para que sea equivalente, tiene que ser una resistencia tal que para la misma diferencia de potencial V produzca la misma intensidad. Eso es lo que significa equivalente. Que el circuito original que tenía. Bueno, es muy fácil de ver porque este circuito tan simple, si aplicamos la ley de Ohm a esta resistencia equivalente, tenemos V es igual a I por R equivalente. Y si comparáis esta con esta, ya veis que para que los dos circuitos sean equivalentes, es decir, el mismo voltaje produzca la misma intensidad, necesitáis que R equivalente sea la suma de las resistencias. ¿Vale? Entonces, a todos los efectos podemos sustituir dos resistencias en serie por una que valga la suma de las dos. Aquí puedo ir a este circuito, quitar estas dos resistencias y sustituirla por la equivalente, que es la suma de las dos. Eso es lo que se llama la resistencia equivalente. Entonces, en serie, esto se suele decir que en serie se suman las resistencias para dar la equivalente. La resistencia equivalente es la suma de las dos. Bueno, esto lo podéis generalizar fácilmente a más resistencias. Imaginaos que tenéis R1, R2 y R3. Podéis ir sustituyendo a equivalentes poco a poco. Por ejemplo, la primera con la segunda daría una R equivalente, que es la suma de las dos. Todavía me quedaría la R3. Y ahora puedo sustituir esta y esta por la equivalente, que es la suma de las dos otra vez. Entonces me quedaría una solo, la resistencia equivalente total, si queréis, de 1, 2 y 3, si queréis la llamo así. La total sería la suma de esta más esta, pero la primera vale R1 más R2 más R3. Pues al final lo que veis es que si tengo
3 resistencias en serie, pues es la suma de las 3. Y si tengo 4, pues la suma de las 4, etcétera, etcétera.